y una cosa pediré en este lugar todos los días de mi vida, y una cosa pediré. Me quiero quedar todos los días de mi vida, y una cosa pediré. Me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida, adorando a aquel que es, adorando a aquel que es santo. santo, santo, Vamos todos. adorando a aquel que es, adorando a aquel que es santo, 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 en el nombre de Jesús. Adorando A aquel que es, adoramos a aquel que es santo, santo, santo. ¿Sabes? La gloria de Dios está en este lugar. Adoramos al que es santo. Adoramos a aquel que es Santo, santo, santo. adoramos a aquel que es, adoramos a aquel que es santo, santo, santo. Adoramos a aquel que es, adoramos a aquel que es santo, santo, santo. Adoramos a aquel que es. ¿A quién? Adoramos a aquel ¿A quién que adoras? es santo, santo, santo. Sí. Adoramos a aquel que es, adoramos a aquel que es santo, santo, santo. Adoramos a aquel que es, adoramos a aquel que es santo, santo, santo. Adoramos a aquel que es, adoramos a aquel que es santo, santo, santo. Sí.
adoramos a aquel que es santo, santo, santo. Y adoramos a aquel que es, y adoramos a aquel que es santo, santo. Adoramos a aquel que es, adoramos, santo. Sabes, yo creo que puedes levantar tus manos al cielo. Hoy tenemos el privilegio de exaltar a nuestro Dios. Sabes, históricamente hablamos acerca de la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Y lo predicamos, y lo compartimos, y lo tenemos en nuestra mente. Pero ¿qué pasaría si tú y todos los que estamos en este lugar hoy decimos: Señor, yo quiero celebrar la entrada tuya en mi corazón, en mi vida? Yo quiero, Señor, poner mis mantos para que tú pases. Yo quiero sacar, Señor, mis ramas de olivo. Yo quiero sacar las palmeras que hay en mi corazón. ¿Qué te parece si tú empiezas nuevamente a declarar la santidad de ese Dios tan grande y tan poderoso? ¿Qué pasa si hoy no empiezas a verte en medio de las limitaciones, sino que más bien tú quizás hoy pierdes un poco de vergüenza, porque por amor de su nombre y por amor de su misericordia, yo creo que no es necesario limitarse, sino más bien al contrario, como decía el salmista: me haré más vil, me haré más vergonzoso. No importa lo que los demás piensen, no importa lo que los demás opinen. Yo lo único que quiero es exaltar, es glorificar al Santo de Israel. Voy a danzar, voy a celebrar, voy a bendecir su nombre, porque para eso estoy en este lugar, para exaltar al único que es digno de ser exaltado. Vamos, iglesia, adora y exalta al Rey. Santo, santo. Oh, aleluya. Y adoramos a aquel que es, con convicción. y adoramos a aquel que es Adórale. santo, Atrévete ahí en tu lugar santo, a experimentar lo que significa y adorar adoramos a aquel al que es santo, y adoramos al que es aquel digno, que es santo, al único sabio Dios. Aleluya. y adoramos Grítalo. a aquel que es, y adoramos a aquel que es santo, santo, santo. Y adoramos a aquel que es, y adoramos a aquel que es santo, santo, santo. Y adoramos a aquel que es, y adoramos a aquel que es santo, santo, santo. Adoramos a aquel que es, adoramos a aquel que es santo. Santo, y adoramos a aquel que es, y adoramos a aquel que es santo, 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 y adoramos a aquel que es, y adoramos a aquel que es santo, santo, santo. Y adoramos a aquel que es, y adoramos a aquel que es santo, santo, santo. Y adoramos a aquel que es, y adoramos a aquel que es santo, santo, santo. Damos un fuerte aplauso al Cordero de Dios, Cielos abiertos al único hay digno. aquí. Aleluya. Cielos abiertos hay aquí. Santo y poderoso. Cielos abiertos hay aquí.
Recibe la adoración de tu pueblo, Señor. Hay aquí. El reconocimiento de los redimidos. El reconocimiento de los convencidos en tu gracia, en tu salvación. El reconocimiento de una iglesia, Señor, que entiende. Una iglesia que sabe lo que es tu presencia en su corazón. Una iglesia, Señor, que es un depósito de tu presencia. Una iglesia que en su interior experimenta cómo los ríos de agua viva se mueven sobre sí misma. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre del Cordero de Dios. El que fue inmolado, el que fue crucificado, el que resucitó al tercer día por darnos la victoria, por darnos la salvación. A ti, Jesús, sea la gloria y la alabanza en este lugar, Señor. Recibe como un perfume grato, Jesús. Recibe como un perfume agradable ante tu presencia. Gracias, bendito Dios. Santo y poderoso eres tú, Señor. Oh, que el gozo continúe en tu corazón. Que la devoción continúe en tu vida. Que la admiración por tu Salvador siga cada vez más creciendo y creciendo en tu corazón. De tal forma que puedas vivir pleno, satisfecho, puedas vivir contento. De tal forma que puedas vivir al máximo en la comunión con el Señor. De tal forma que tu corazón se constituye un instrumento de adoración al Rey. De tal forma que todo cuanto vivamos en este lugar como iglesia, en esta ciudad como familias, se vea reflejado el amor de Jesucristo y que descienda continuamente su presencia. Así como la lluvia cae sobre la faz de la tierra y produce vida, que así el poder del Espíritu Santo continuamente esté manifestándose en cada uno de nuestros corazones. Y que la vida de Jesucristo, el amor de Dios, el amor hacia nuestros prójimos, continuamente esté dando frutos abundantes para honra y para gloria de su nombre. Así sea en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Bendito Jesús. Aleluya. Oh, sabe, no quisiéramos interrumpir este tiempo de alabanza, pero vamos a hacerlo para tener un tiempo con la palabra. Pero yo estoy seguro y estoy convencido que podríamos pasar toda la mañana en este lugar adorando y alabando al Señor. Vamos a dar un espacio, vamos a dar un tiempo para reflexionar también en las Escrituras. Así que, querido hermano, querida iglesia, quiero pedirte que tomes tu asiento, que tomes tu lugar y nos preparamos entonces a lo que el Señor nos tenga preparado en esta hora. Amén. Qué bueno es poder comenzar una mañana, poder comenzar un cambio de horario y hacerlo en la comunión con el Espíritu Santo. Qué bueno es poder estar en la iglesia juntos como hermanos y poder adorar a nuestro Dios con toda libertad. Amén. Sabe, hoy es un día histórico, un día muy importante en la historia, porque en todo el mundo se celebra esa experiencia de la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Y quisiera en esta ocasión tomar una porción de la Biblia que está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, versículo 28. Dice la palabra: y dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? Mire, el Señor estaba hablando con el pueblo, estaba hablando con los discípulos, y nos narran los evangelios que cuando Jesús sale de Betania para Jerusalén,
hay una experiencia bien importante que había acontecido en Betania, y es el famoso milagro de la resurrección de Lázaro. Y entonces Betania era, podemos decir nosotros, el pueblo que estaba de moda, el pueblo al cual todos querían asistir porque querían conocer al resucitado, y también querían conocer al protagonista de ese milagro. Y comentan algunos historiadores de que aún hasta los fariseos querían ir a Betania para poder ver y poder hablar sobre Jesús por lo que había hecho, pero también los saduceos, que eran aquellas personas que no creían en el poder de la resurrección, tenían el propósito de ir a Betania porque en pocas palabras, querían matar a Lázaro para cortar con la doctrina de la resurrección, porque Lázaro era un testimonio viviente de que la doctrina de los saduceos pues quedaba sin base. Entonces ese pueblo fue muy popular en ese momento, pero la palabra del Señor nos dice que 6 días después el Señor empieza a ser seguido por multitudes, y el Señor va en dirección a Jerusalén. Y de esto es lo que queremos hablar en esta ocasión: subiendo a Jerusalén. En ese viaje, en ese camino, después de los acontecimientos anteriores, Jesús toma la determinación de subir a Jerusalén, y este es el mensaje para nosotros en esta ocasión. ¿Sabes? El hecho de ir a Jerusalén se nos muestra una verdad tan importante, porque Jesucristo, como el líder, como el capitán, como el comandante, como el jefe de nuestras almas, siempre toma la iniciativa, siempre va al frente, siempre va delante de nosotros. En ningún momento nosotros tomamos el papel, el protagonismo de ir delante de Jesús y Jesús ir siguiendo nuestros pasos. Sucede al contrario. Entonces la palabra menciona que cuando van de Betania y van dirección a Jerusalén, el pueblo le seguía, el pueblo le admiraba, el pueblo le honraba, porque realmente estaban viendo a un hombre que era muy importante, un hombre que tenía un papel protagónico dentro de la sociedad en la cual estaba viviendo. Y al hablar de este camino hacia Jerusalén, lo primero que quiero decirles es que el Señor Jesús, en primer lugar, toma la decisión de ir a Jerusalén. Diga conmigo, decisión. Porque en Mateo 16:21, el Señor les dice: desde este momento Jesús comenzó a decirle a sus discípulos lo que le iba a pasar. Dice: tendré que ir a Jerusalén, y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley, me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, pero 3 días después resucitaré. O sea, cuando el Señor está tomando la decisión de ir a Jerusalén, estamos viendo nosotros de que es una decisión importante, porque es la decisión que marca la experiencia de Jesucristo durante esa semana. Y de hecho, el comienzo de la entrada triunfal, la experiencia de toda la semana en sí, es un acontecimiento muy importante de cara al Señor, porque para el Señor no fue un acontecimiento circunstancial. No fue que dijo: bueno, hoy voy a Jerusalén, me van a recibir con palmeras, me van a recibir con esto. No, ya el Señor lo tenía todo planificado. Él ya sabía lo que iba a pasar en esa semana. Y entonces lo importante aquí es que Dios, cuando va a cumplir un plan, cuando va a cumplir un propósito, Él siempre toma la iniciativa. Él siempre toma la decisión. Él, independientemente de las consecuencias, el Señor toma la decisión, y es la decisión que marca el drama final de esta semana que nosotros conocemos como la Semana Santa, como la Semana Mayor, como la semana en la cual reconocemos todos los acontecimientos que pasaron en la vida del Señor Jesucristo. Ahora,
de manera personal y de aplicación personal en nuestra vida como cristianos, muchas veces tendremos que tomar decisiones espirituales que costarán algo de nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces tendremos que tomar decisiones espirituales cuya consecuencia va a cobrarse algo de sí mismo. Amén. Quiero personalizar más este mensaje, porque el Señor Jesús, cuando toma la decisión de ir a Jerusalén, Él sabía que tenía que pagar un precio. Ahora, tú y yo, hay momentos en nuestra vida que tenemos que tomar decisiones espirituales. ¿Cuántos dicen amén? No robar, no matar, no fornicar, no adulterar, y etcétera, etcétera, etcétera. Todas las decisiones básicamente están establecidas en la Biblia, las que debemos de llevar a cabo. Pero sabes que muchas veces, conociendo aún las implicaciones que estas decisiones tienen sobre nuestra propia vida, por tal de no sufrir un poco, por tal de no sacrificar algo de nosotros mismos, nunca somos capaces de tomar las decisiones importantes en el Señor. Ah, pastor, yo pensé que usted me iba a hablar de los mantos, de las palmeras, los aplausos o los hosanas. Claro que sí, lo vamos a hablar. Pero, hermanos, yo creo que la entrada triunfal de Jesucristo no es solamente un acontecimiento para decorar nuestros hogares con ramos, con olivos. No es un acontecimiento para decorar los autocares, que suele suceder mucho en América Latina, o para decorar los taxis o para decorar las calles, sino más bien es importantísimo entender lo que significó para Jesucristo el tomar una decisión importante. Y por eso lo contextualizo en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque nosotros tendremos que tomar decisiones espirituales continuamente. Y muchas veces van a costar algo de sí mismos, de nosotros mismos. Cuando una persona decide no vivir una relación conyugal que no es correcta delante de Dios, está tomando una decisión importante. Ay, pastor, parece como que el gozo se nos quiere apagar. Que no se nos apague el gozo que hay en nuestro corazón. Hermana Esther, es que esos cantos me conectan con ella. Que no se nos apague el gozo. Diga conmigo, decisiones. ¿Queremos ser una iglesia madura? ¿Queremos ser hombres y mujeres que, a pesar de las consecuencias que muchas veces conllevan ciertas decisiones en nuestra propia vida, somos capaces de tomarlas? Jesucristo nos está dando ejemplo. Él probablemente se pudo haber quedado en el episodio de la fiesta y de la celebración en Betania, porque su mejor amigo había experimentado un gran milagro. Se pudo haber quedado con la admiración del pueblo. Se pudo haber quedado con la admiración de que los fariseos, saduceos y la gente importante quería hablar con él, independientemente para lo que fuera. Pero el Señor dijo, voy a tomar una decisión, y es la decisión de subir a Jerusalén. Lo hemos leído ahora mismo aquí en los evangelios, en Mateo. Y Jesús está diciendo, me es necesario. Aunque los hombres importantes del país, de la nación, van a querer destruirme, van a querer castigarme, van a querer inclusive quitarme la vida, pero para mí es importante que tome esta decisión. Yo no puedo cambiar los planes del Padre. Yo no puedo omitir las responsabilidades que el Padre me ha dado. Por tal razón, el primer punto y gran importante es: Jesús toma la decisión de ir a Jerusalén. Pasamos al segundo aspecto. Jesús no solamente toma la decisión, sino que toma algo importante como la determinación de ir a Jerusalén. Diga conmigo,
determinación. ¿Sabe? En las profecías del Antiguo Testamento, ahí se habla acerca de la experiencia de la entrada de Jesucristo en Jerusalén. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento Mateo dice: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El profeta Isaías lo dice de la siguiente manera: he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Zacarías lo declara de la siguiente manera: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. De lo que estamos citando en el Antiguo Testamento es que la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén era una profecía establecida. Y entonces, cuando el Señor va hacia Jerusalén, no solamente tomó la decisión de ir, sino que ahora está tomando la determinación de subir a Jerusalén, porque sabe que está escrito y sabe que tiene que tener un fiel cumplimiento esta profecía. La determinación, hermanos, de Jesucristo nos muestra algunas cualidades de su carácter mesiánico. La determinación del Señor ahí nos está diciendo en las Escrituras que Él se presenta como un rey. Él en ese momento está viendo el cumplimiento de la profecía y como rey de Israel y de rey de todas las naciones. Y es interesante porque, miren, normalmente solo los reyes se sentaban en asnos. Y es poderoso esto. Si tú lo estudias y lo lees más detenidamente en casa, te vas a dar cuenta de que el Señor manda a sus discípulos, manda a buscar al pollino. Y algo interesante es que cuando ponen sus mantos sobre él, Jesús se sube, pero ahí en la palabra no se dice que tenía que ser, ¿cómo le llaman esto? Domesticado o amansado, porque también eso fue un milagro. O sea, nadie se va a subir en un animal si primeramente no está acostumbrado a tener carga. En cambio, ahí el milagro de Jesús también operando. ¿Y por qué te menciono esto? Porque cuando Él se presenta como rey, subido en aquel asno, en aquel pollino, toda la gente evidenciaba ese acontecimiento y lo relacionaban como el rey de los judíos. Pero más adelante, Poncio Pilato le pregunta, al escuchar las noticias, al escuchar el movimiento, la algarabía, al ver cómo toda la gente se estaba volcando sobre Jesús, Poncio Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice: tú lo dices. Y no solamente podemos ver que Poncio Pilato le hace esta consideración, sino que también podemos ver la respuesta del pueblo, que no lo recibe totalmente como rey, sino que al mismo tiempo el pueblo lo que hace es rechazar a su propio rey. Y ellos gritaban y ellos decían: no tenemos un rey, nuestro único rey es César. El Señor Jesucristo, cuando hace su entrada en Jerusalén, cuando va dirección a Jerusalén, no solamente muestra el hecho de ser un rey, sino que también se presenta como alguien manso, como alguien tranquilo, alguien pacífico, alguien que está caracterizado por las muestras de amor. Entonces, es importante, hermanos, que valoremos esa determinación de parte del Señor. Y dice: yo voy aquí y quiero que sepa el pueblo, quiero que sepa Israel y que lo sepa todo el mundo, que yo vengo como rey. Amén. Evidencia profética sobre un pollino. Pero también quiero que sepan
que una evidencia más de mi carácter es que yo me presento manso y humilde de corazón. Me presento como alguien que está caracterizado por el espíritu de amor. Y Jerusalén, podemos nosotros notar que sobre aquel pollino no iba un rey áspero, no iba un rey altivo, no iba un rey arrogante, no iba un rey dominante, impositivo, sino al contrario, iba uno que era benigno, iba alguien que quería mostrar el amor del Padre, alguien que quería revelar el poder de la gracia de nuestro Dios sobre la humanidad, alguien que quería mostrar ese carácter benigno, ese carácter amoroso. Y esto es importante porque cuando vemos nosotros y analizamos la entrada de Jesucristo en Jerusalén, no solamente se muestra como rey, no solamente se muestra como alguien manso, sino que también se presenta como un Salvador. Y para eso vino a la tierra, porque amó tanto, porque dio su vida y porque se entregó por nosotros. Entonces, la determinación de Jesucristo en este aspecto que estamos hablando es de alguien que dice: yo estoy determinado en mi propia vida para mostrar lo que Dios quiere que yo revele a la humanidad, para demostrar esa paternidad, ese reinado, esa mansedumbre, para mostrar esa humildad. Y esto es interesante porque el Señor en la palabra, en San Juan capítulo 19, versículo 13, nos dice que Poncio Pilato mandó a que sacaran a Jesús del palacio y luego se sienta en el tribunal en un lugar llamado Gabatá, que en hebreo significa el empedrado. Y esto es interesante porque cuando Poncio Pilato habla con Jesús, cuando escucha que lo titulan como rey, llega el juicio y en ese momento Poncio Pilato lo saca a un patio que se conoce como el patio de Gabatá o el empedrado, y ahí aquellos que necesitaban la redención, la salvación, lo único que dicen es: crucifíquenle. Entonces estamos viendo cómo el carácter de Jesús en términos de la salvación, en términos de presentarse como el Salvador del mundo, la respuesta que encuentra del pueblo es: crucifíquenle. Y esto es tremendo porque hoy en día también está pasando lo mismo. Nadie quiere saber de Dios. Hoy en día los que conocemos del Señor continuamente estamos bregando con esa mansedumbre, estamos bregando con esa justicia que Dios nos está pidiendo. Hoy en día delante del Señor todavía no estamos mostrando esa justicia que tanto Él quiere que mostremos los unos para con nosotros. Hermanos, la entrada triunfal, la visita de Jesús a Jerusalén es un acontecimiento profético que está teniendo el fiel cumplimiento hoy en día en nosotros. Porque por esa determinación del Señor Jesucristo es que usted y yo hoy estamos en este lugar. Y en cuarto lugar, el Señor se presenta como justo. Y en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, dice la palabra: entonces vi el cielo abierto y allí estaba un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, porque era justo cuando gobernaba o cuando iba a la guerra. Fiel y verdadero, aquel que con su propia justicia juzga, aquel que en su cetro lo que tiene es la justicia divina, aquel que no va a establecer juicios erróneos sobre la humanidad. Y mira qué interesante es esto, porque una persona que se equivoca muchas veces en la vida es una persona que merece la paga de su pecado, merece la condenación. Y creo que ejemplos de este tipo hay muchísimos en la Biblia. Por ejemplo, aquella mujer que fue encontrada en el acto del adulterio. Aquella mujer, la ley
le obligaba a que tenía que pagar con su propia vida. Pero sabes, Jesús, cuando mira a esa mujer y cuando observa el entorno, lo primero que ve es que si se cumpliera la ley como tal, absolutamente no solo esa mujer tendría que morir apedreada, sino que la mayoría de los que estaban ahí. Pero Jesús viene y con su amor y con su juicio justo, con su balanza correcta, empieza a analizar la situación y empieza a decir: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y entonces ahí lo que sucede es que automáticamente la paga de lo que la ley decía, automáticamente fue revertido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esto es interesante que lo valoremos porque, mire, los que quizás nos identifiquemos con vivir una vida legalista, en cumplimiento de leyes y de estatutos que aún nuestros abuelos y nuestros padres pudieron cumplir, yo creo que es un error grave. Porque puedo tomar un ejemplo, y a lo mejor va a sonar un poquito extraño y raro. Un policía normalmente tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley, ¿sí o no? Amén. Y el policía, si hay una infracción, ahí nos aplica la ley. Si nos cruzamos un semáforo, nos aplica la ley. Si andamos con alcohol, nos aplica la ley, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si a este policía, su esposa en casa le dice: amor, ¿me puedes traer las tortillas? Y él dice que no. ¿Está infringiendo la ley? Claro que sí. ¿Sí o no? ¿Qué tal si como pastor yo aquí, por ejemplo, cumplo con todos los requisitos y etcétera, etcétera, pero luego estoy en casa y mi esposa me dice: amor, ¿puedes hacer tal cosa? Y yo le digo: no, no quiero. O la rechazo porque tengo que cumplir solo la ley en la iglesia. Porque tengo que cumplir la ley solamente en la calle cuando alguien se equivoca y hay que apedrearlo. Entonces ahí es cuando el juez justo, el que entra en Jerusalén, les está diciendo: señores, yo voy a gobernar con justos juicios. Fiel y verdadero y justo es su nombre. Y qué bueno que aunque unos te quieran apedrear porque te has equivocado, el poder de Jesucristo viene y te cubre y empieza a decir: no hay un solo pecador, todos, absolutamente todos son pecadores. Amén. Y esto, hermanos, valorémoslo porque esto nos va a ayudar muchísimo a caminar en nuestra vida cristiana. No caminemos por la vida acusando y señalando a las personas porque esa es una pérdida de tiempo. No caminemos por la vida pensando que somos los más justos o los más correctos, porque aquel que lanza la primera piedra hacia arriba es el primero en recibirla. Aquel que señala es el primero en ser señalado. Aquel que habla al mismo tiempo se habla en contra de su propia vida. Entonces Jesús se presenta como ese Dios justo, como ese Dios fiel y verdadero, pero también se presenta humilde, mencionamos ahí. Mateo capítulo 11, versículo 29 dice: obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Jesús está diciendo que seamos humildes como Él. Él no solamente entra como rey, Él no solamente entra manso, Él no solamente entra en humildad, sino que también está diciendo: necesito que se muestren humildes como yo soy humilde. Amén. Y el griego de la palabra humilde significa tapeinos. Aprendamos esta palabra, tapeinos. ¿Sí? De tape. Tapeinos significa algo que es bajo y algo que no se levanta mucho sobre la tierra. Esa es la raíz de esta palabra humilde. Porque a veces la malinterpretamos. La condición de un espíritu humilde es aquel que no se levanta mucho, aquel que siempre está como a nivel del suelo.
En otras palabras, la palabra dice no hay que tener un alto concepto, pero, sabes, muchas veces yo creo que necesitamos humillarnos. Amén. Yo creo que la soberbia, yo creo que la altivez, estos no solamente fueron pecados de Satanás para poder ser derrocados, sino que también son pecados que la humanidad continuamente estamos cultivando y estamos desarrollando. Podemos ser cristianos y estar llenos de orgullo. Podemos ser cristianos y pensar que somos mejores que los demás. Podemos ser cristianos y pensar que quizás por lo que somos o por lo que tenemos o por lo que hemos logrado adquirir en esta vida, esto nos hace vernos en comparación a los demás como superiores. Pero el Señor, cuando se presenta en Jerusalén, lo que está diciendo: quiero que sean mansos, quiero que sean humildes, tapeinos, quiero que estén casi por el nivel del suelo. No quiero que anden viéndose como la octava maravilla del mundo en el cristianismo. Amén. Diga conmigo: tapeinos, humildes de corazón. Ahora, en este segundo aspecto que estamos hablando de que Jesús en dirección subiendo a Jerusalén, la determinación, iglesia, hermanos, exige valor de parte de una persona. Porque en Jesús es fácil ver la determinación. En Jesús es fácil ver la decisión, como dijimos al principio. Pero ¿qué de tu determinación? ¿Qué de mi determinación? La determinación exige valor de parte de la persona. Si usted y yo no tenemos determinación, vamos a caminar indecisos y jamás podremos llegar a nuestra meta. Se necesita ser determinados en el cristianismo para llegar al final con Jesucristo. Pero no es solamente tomar la decisión, porque Jesús toma la decisión de ir a Jerusalén. Pero cuando Él entra, algunos dicen que entró por la puerta de oro. Cuando Él entra, Él ya va claro, ya va determinado a lo que le espera. La gente lo que hacía era celebrar, lo que hacían era decir Hosana, que significa salve rey, porque ellos estaban esperando a un conquistador. De hecho, la historia del pueblo hebreo hasta llegar al año 70 después de Jesucristo, siempre estaban con ansias de libertarse del poder de los romanos. Y por eso el templo y Jerusalén fue incendiada, fue quemada, fue destruida en el año 70 después de Jesucristo. Pero eso no comenzó ahí, eso viene desde antes, desde los momentos de la conquista de los romanos a Jerusalén. Y el pueblo entonces pensaba que cuando miraban a Jesucristo, ellos querían verle como un poderoso general, querían verle como un conquistador, pero no estaban en sintonía con aquel que estaba sobre un pollino. Aquel dijo: yo no necesito pelear con gente de este mundo porque mi reino no es de aquí. Él no dijo: yo no me voy a poner a pelear aquí con Poncio Pilato. Yo no voy a derrocar al sistema político. Es más, miren que Jesús ni siquiera derrocó el sistema religioso de Israel. Ni siquiera exterminó a los fariseos o a los saduceos. Él vino a cumplir el plan y el propósito original de Dios, que es la salvación de la humanidad. Amén. Y eso tenemos que celebrarlo siempre. Tenemos que valorarlo. Porque por esa determinación de Jesucristo, usted y yo hoy estamos aquí. Amén. Ahora, el tema es que cada uno de nosotros también debe de responder con esa determinación. Tenemos que decir: yo no soy de los que retroceden, sino he conocido a Cristo. Y para mí el vivir siempre será Cristo, pero no como decisión, sino, diga conmigo, como determinación.
Porque hoy en día vemos éxodos de cristianos. Mire, hoy en día vemos nosotros cómo de una congregación se pasan a la otra, de la otra a la otra, y sucesivamente dando un paseo interdenominacional. Yo creo que así se llama el paseo, ¿no? Paseo interdenominacional. ¿Quiénes quieren anotarse? Todos los resentidos, todos los que no están de acuerdo el cómo es o el cómo se hacen las cosas. Pero quiero decirte algo, di conmigo, determinación. Tu salvación y mi salvación no depende de este mundo. No depende de lo que hoy quizás cada denominación tiene la posibilidad de celebrar la presencia del Señor. Porque cuando no miramos a Jesús, empezamos a ver templos, empezamos a ver protocolos, empezamos a ver programas, empezamos a ver colores de pintura, focos, empezamos a ver baterías, instrumentos y etcétera, etcétera. Pero quiero llevarte a que pensemos que como iglesia necesitamos ser determinados en Jesucristo. Amén. Diga conmigo, nada ni nadie me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Sigamos creciendo en el buen camino del Señor. Mira, en tercer lugar y el último, Jesús no solamente tomó la decisión de ir a Jerusalén, no solamente toma la determinación de ir a Jerusalén, sino que también toma la disposición de ir a Jerusalén. Esto es interesante porque Jerusalén sería el lugar de su recibimiento y también sería el lugar de su rechazo. Qué duro, hermanos. ¿Sí? Qué duro es que Jesús está consciente de aunque muchos de los que estaban alrededor, inclusive algunos fariseos, algunos saduceos que ya se estaban como convirtiéndose, porque como empezaron a ver los milagros y el milagro de Lázaro afectó contundentemente la religión en ese momento, ya algunos fariseos se dice que andaban ahí también diciendo Hosana al Hijo de David. ¿Y por qué te menciono que se necesita la disposición de ir a Jerusalén en Jesucristo? Porque Jerusalén se convirtió en el lugar del recibimiento tan espectacular que usted y yo hoy conocemos como la entrada triunfal de Jesucristo. Pero también Jerusalén sería el lugar de su rechazo. Amén. Sabe, yo me he encontrado, y no es que me voy a comparar con Jerusalén, pero yo me he encontrado con mucha gente que por años me ha dicho a mí, pastor, usted no sabe cuánto lo amo. ¿Sí? Me lo dicen con una sonrisa. Y hasta a veces me abrazan. Y a veces hasta podemos intimar más compartiendo comidas y actividades. Y sabe que de tantas veces que me han dicho esto y de tantas veces que me han dejado, que ahora yo digo, ¿me quiere, no me quiere? Voy a agarrar una flor, ¿me quiere, no me quiere? ¿Me quiere, no me quiere? A ver qué pasa. Porque es incierto. ¿Por qué es esto? Porque así como Jerusalén celebró la entrada de Jesucristo, asimismo Jerusalén se encargó de rechazar a Jesucristo. Y suele pasar, en la Biblia, lo voy a decir de una manera, porque cuando lo dije anteriormente, de me quiere y no me quiere, ustedes dijeron, eso no es bíblico, pastor. Eso usted se lo está inventando. ¿Sabes cómo lo dice la Biblia? Hipocresía. ¿Qué tal suena así? Suena mejor, ¿no? Dígame amén, si no me siento como que estoy aquí solo yo. Hipocresía, amén. Así se dice, con ganas. Y entonces hay que vigilar esto porque cuando Jesús llega con toda la disposición del mundo a Jerusalén,
Él entiende que ahí se van a desarrollar este tipo de acontecimientos, glorias y deshonras. Jerusalén fue el lugar donde la gente y las voces se levantaban: Hosana, Hosana. Pero también eran las voces donde más adelante en aquel enladrillado, en aquel patio, decían: crucifíquenle. O sea, qué contradicción, ¿no? Hosana, la mano derecha, que es la santa; crucifíquenle, la mano izquierda, que es la del demonio. Hosana, el color blanco; crucifíquenle, el color negro. Porque es que como ahora entramos en esas dicotomías y empezamos a pensar que me voy a meter en problemas ahora, que los chicos se tienen que vestir de azul y las niñas de rosa, y los que van a ser padres ahora: hey, ¿por qué te pusiste rosa hoy? Porque él no está en el tema ¿no? ¿Sabe? Cuando iban a nacer los niños, bueno, Angie, uno piensa: ¿qué carrito compramos o qué ropa le compramos? Bueno, vamos a comprar un fardo de ropa azul y un fardo de ropa rosada. Pero fuimos más sabios, más inteligentes: compremos amarillo mejor. Neutrales. Hosana, crucifíquenle. Cuando Jesús llega y toma esta disposición, él ya sabía de este escenario. Jerusalén fue el lugar de la crucifixión, que pasa el viernes, ¿sí? Pero también, diga conmigo, fue el lugar de la resurrección. Ahora, estos escenarios, si puedo mencionarte otro más, que Jerusalén fue el lugar de la ignominia, pero también fue el lugar de la exaltación. Fue el lugar donde te humillaron a lo sumo, donde te escupieron, donde te arrastraron, donde te castigaron, donde hicieron lo que quisieron contigo. Pero también Jerusalén fue el lugar de la exaltación. Ahora, ¿por qué hablo de disposición? Hablo de disposición porque usted y yo tenemos que ser buenos cristianos. ¿Sabe? A veces la gente se queja y dice: pastor, es que mire, fulano, sutano ha hablado mal de mí. Ya le comenté mi propia historia. A mí me han abrazado y luego me han puesto el puñal por la espalda. A mí a lo mejor me abrazan y luego andan diciendo a saber qué cosas por ahí, por la calle. Pero es que yo no voy a vivir de ese tipo de cosas, sino que voy a vivir con la disposición, diga conmigo, disposición de seguir siendo cristiano para Jesús. No se marche de la iglesia porque alguien habló mal de usted. No se marche de la iglesia porque quizás no se cantan los cánticos que a usted le gustan. Diga conmigo, los cánticos son para el Señor. La exaltación es para el Señor. Pero no nos marchemos y no abandonemos nuestra fe, nuestro cristianismo tan valioso, el alto precio que Jesús pagó para que nosotros, por cualquier pequeñez, por cualquier niñería, somos los primeros en salir huyendo, en salir corriendo. No hay pecados que puedan cometerse en medio de la iglesia que no se puedan solventar dentro de la iglesia. Amén. No es necesario andar en los juzgados, sino que aquí mismo se pueden arreglar las cosas. Porque entendemos el poder del perdón, el poder de la gracia, el poder de la reconciliación. Entendemos que somos llamados a ser hijos e hijas de Dios. Pero diga conmigo, para eso se necesita disposición. En los tres aspectos que hemos mencionado de Jesús, ¿usted cree que Jesús no hubiera agarrado el burrito Ferrari? Acelera en su moto ahí, Harley Davidson, y dice: me regreso para Betania. Jerusalén, Jerusalén no.
Aquí estoy con María, Marta y mis amigos Lázaro y aquí la pasamos muy bien. Es más, te voy a contar algo que tú lo has leído ahí en la Biblia. Uy, ya me quedan 15 minutos para las 2. A las 2 cerramos, ¿vale? ¿Sabes que Jesús en uno de los episodios cuando llega a Jerusalén lo que hizo fue llorar? ¿Y sabes por qué lloró? Porque Jesús vio la destrucción de Jerusalén, lo que iba a pasar en el año 70 después de Cristo. Y Jesús, cuando llora por Jerusalén, lo único que Él ha querido siempre es decir: yo quiero hacer milagros aquí. Yo quiero traer salvación a Jerusalén. Pero es que Jerusalén respondía de manera contraria al Señor, y por eso Jesús lloraba. Porque los milagros que se hicieron en otros lados no pudieron hacerse en Jerusalén por el rechazo, por la incredulidad, por no valorar al verdadero y al único Dios. Amén. Jerusalén representa, pon cuidado a esto, en cierta medida o en cierto modo, representa nuestros gozos, pero también representa nuestras tristezas. Jerusalén representa nuestras pruebas, pero también representa nuestras victorias. Jerusalén representa nuestros días malos, pero también representa nuestras ilusiones. Representa nuestras derrotas, pero Jerusalén también representa nuestras victorias. Y estoy hablando de la Jerusalén celestial. No estoy hablando de la ciudad física, porque aquella es la Jerusalén, pero también está la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, la ciudad a la cual tú y yo hemos sido llamados por medio de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Y allí, en lo que tú y yo llamamos cristianismo, ahí encuentras derrotas, victorias, ilusiones, desilusiones y todo lo que he mencionado anteriormente. Por tal razón, quiero decirte algo. Jesús, cuando va a Jerusalén, lo que está diciendo: estoy poniendo mi vida. Lo que está diciendo: estoy poniendo mi rostro. Lo que está diciendo: estoy entregándome, en pocas palabras. Estoy poniendo la mejilla para que me abofeteen. Pero no importa, lo voy a hacer porque he tomado la decisión, la determinación. Y así como el Señor pagó un precio, así cada día nosotros tenemos que morir y vivir para Cristo Jesús. Amén. Finalizo con lo que dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 4 versículo 8. Háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios pero también quieren pecar deben tomar una decisión: o Dios o el mundo de pecado. Diga conmigo: así de fácil. Yo creo que la vida cristiana debe de ser práctica y debe de ser de decisiones. El que quiere pecar, váyase a pecar. El que quiere santificarse, santifíquese más. Léalo en Apocalipsis. O sea, no se puede jugar a dos señores. Y es interesante porque en la entrada triunfal mucha gente estaba poniendo sus mantos y sus cosas, sus decoraciones, porque viene el rey. Entre más, señores, nos acerquemos al Señor, más misericordia de Él vamos a encontrar. Cuando el hijo pródigo toma la decisión de irse y luego de volver, ¿sabes? Su padre corrió también a acercarse a él. Cuando aquella paloma errante regresa al arca, Noé sale y la coge.
Cuando nos apartamos del Señor y venimos en arrepentimiento, el Señor Jesucristo dice: abogado tenéis. Acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. El Señor está poniendo toda su disposición a favor del pueblo. Y Él está diciendo siempre: heme aquí. En pocas palabras, el Señor está diciendo: no te apartes, aquí estoy, acércate, tócame, ámame, adórame, sírveme. Pero hay que hacerlo con convicción, hay que hacerlo con reverencia, hay que dejarse todo delante del Señor para que realmente encontremos la verdadera felicidad en Jesucristo. Dios está cerca para bendecirnos. Dios está cerca para consolarnos. Dios está cerca para ayudarnos a revivir y para liberarnos de cualquier atadura. Creo que en la vida, hermanos, iglesia, nuestro principal propósito debe de ser acercarnos a Dios. Nuestra prioridad debe de ser estar cerca del Señor. Porque muchas veces suele suceder que nos acercamos a hombres, nos acercamos a personas, ponemos nuestra mirada, nuestra confianza, ponemos nuestra base en alguien. Una mujer puede poner su confianza en un esposo o en una esposa o en un amigo o en una amiga. Pero quiero decirte algo: lo que la palabra del Señor está diciendo es: acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Experimentemos el gozo que solamente Él tiene preparado para nosotros. Quiero que oremos juntos y que valoremos estos tres aspectos de los cuales hemos hablado. Primero, de la decisión que tomó el Señor, de la determinación y de la disposición de ir a Jerusalén. Porque hay una pregunta que debe de ser respondida de manera personal. ¿Tú estás dispuesto a ir delante donde quiera que Él quiera llevarte? ¿Tú estás dispuesto a seguir siendo cristiano? ¿Tú estás dispuesto a seguir honrando al Señor en todos los aspectos de tu vida? Te hago esta pregunta porque Jesucristo, Él tomó la decisión y no le importó las consecuencias de esa decisión. Él tomó la determinación, no claudicó, no fue como las ondas o las olas del mar que van y que vienen. Jesús tomó la disposición también de ir a Jerusalén. Así que hoy, en este domingo de entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, que hoy nosotros podamos responder: Hosana al Rey que vive en nuestros corazones. Que le demos nosotros la entrada triunfal en nuestras vidas. Que podamos decirle, y juntos podemos orar en esta hora y decirle: Señor, bienvenido a mi vida. Señor, te invito para que seas parte, para que el Espíritu Santo me vaya dirigiendo a toda verdad. Porque en mi vida, Señor, hay momentos de fracasos, hay momentos de victorias. En
En mi vida, Señor, hay momentos de debilidades y de fortalezas. En mi vida, Señor, hay momentos de dudas. Hay momentos, Señor, en los cuales me siento confundido o confundida. Hay momentos en los cuales, Señor, mis fuerzas parece que empiezan a desaparecer. Pero qué bueno es que cuando tú entras, Señor, todas estas limitaciones desaparecen. Oh, en el nombre de Jesús, dile al Señor: entra en mi vida, entra en mi familia, entra en mi corazón. Entra, Señor, y ordena todas las cosas. Entra, Señor, y bendice mi vida, mi camino. Haz tu propia oración, hermano. Eres tú y Él. Eres tú y Él. Y celebra la presencia de Jesucristo en tu corazón. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Toma tu lugar, Señor, en nuestras vidas. Toma tu lugar en nuestros corazones. Ven y sacia de tal manera, Señor, que podamos celebrar en nuestro espíritu tu presencia. De tal manera que podamos gritar a los cuatro vientos, Señor, tu presencia. De tal manera, Señor, que podamos adorarte de maneras, de formas que ni siquiera teníamos preconcebido hacerlo. De tal manera que aunque andemos en el campo, en la ciudad, en los caminos, en los trabajos, ahí adoraremos tu nombre, Señor. Aleluya. Levanta tu corazón a Él y celebra la victoria de Jesucristo en tu corazón. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Que está sentado en el trono. Bendito Jesús. Al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono. Gracias, Jesús. Oh, maravilloso Rey. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Gracias, Rey. Gracias, Dios. El Señor es bueno. ¿Cuántos están alegres de que el Señor está con nosotros? Que el Señor está interesado en nosotros.
De esta manera quedamos despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga, que tengan una gran semana acompañados de nuestro Señor. Ténganle presente cada día. Amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo.